No lo escucho. ¿Escucha, profe? No se escucha, La Rosy. maestro. ¿Sí me escuchas, Rosy? Sí, se Sí. escucha, Diana, pero el Sí, maestro no se escucha. Ah, el que no se... Ah, ok, gracias, chicas. Felicidades, por hoy el Día de la Amistad. Gracias, igualmente. Igualmente. Hay que decirle al maestro que no se escucha, ¿no? Igual no. Tiene el micrófono apagado el maestro. ¿A qué se refiere? Bueno, creo que ya estamos todos. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Espero que me escuchen correctamente. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya estamos, creo que la mayoría o los que se conectan por lo regular. Se supone que ya está la grabación iniciada. Recuerden que las clases las pueden revisar posteriormente. Ahí se les va a estar compartiendo los materiales que vamos a estar usando. Quedó pendiente por ahí una tarea. Esa tarea creo que la mayoría me la estuvieron enviando. Si no, ya al final ya la pueden también enviar, ¿vale? Ya al final de la clase les estaré mencionando cómo vamos con la parte de los trabajos, ya que a más tardar el jueves, yo creo que el viernes de esta semana ya vamos a empezar a hacer un cortecito para ver cuántos trabajos lleva cada quien, porque por ahí sí he visto que algunos ya se han ido atrasando. Entonces, ya como quien dice, ya llevamos prácticamente 2 semanitas, vamos prácticamente ya por la tercera. Entonces, sí es importante ya todos estar, pues más o menos tablas con la parte de los trabajos, ¿sí? Ya tienen que estar todos al corriente. Entonces, ya al final de la clase revisamos toda esa parte. Hasta el momento han sido pocas las tareas que hemos estado realizando, pero si gustan ya se las puedo ir mencionando, ya sea en el grupo de WhatsApp o en el de Face, ya terminando esta clase o terminando la del próximo jueves, porque esta semana sería ya la última para irnos poniendo al corriente. Como les digo, ya es la tercera semana, entonces ya es bastante el tiempo que hemos estado trabajando, entonces yo creo que ya es como que justo para la parte de ponernos al corriente con las tareas que se han quedado encomendadas. Bueno. Muy bien. Entonces, continuando, hemos estado revisando algunos conceptos muy básicos en clases pasadas, ¿sí? Ya revisamos la parte de algunos elementos de hardware, la parte de la clasificación del software, ya estuvimos revisando también las generaciones de computadoras, un poquito de la historia, ya vimos qué es computación a grandes rasgos, qué es la informática, que en eso nos vamos a meter en el siguiente bloque. Ya vimos también la clase pasada los tipos de computadoras digitales. Recuerden que hay dos tipos de computadoras, analógicas, digitales, y dentro de las digitales tenemos varias clasificaciones: macrocomputadoras, supercomputadoras, minicomputadoras y microcomputadoras, que fue lo que se quedó pendiente en la clase pasada. Tenían que realizar una tablita de doble entrada o una pequeña redacción acerca de características, ventajas y desventajas de estos tipos o clasificaciones más bien de computadoras digitales. Sí, la mayoría creo que ya me lo estuvieron enviando, si no es por correo, por WhatsApp y por algunos otros medios. De igual forma, ya estaré recibiendo todavía esta semana todas esas tareas que tengan por ahí pendientes. Como les menciono, ya al final de la clase ya estaremos viendo cómo quedamos en esa parte, pero sí ya sería, digamos, esta semana la última para ponernos al corriente, porque sí ya pasaron pues prácticamente 3 semanas, estamos en la tercera semana, entonces sí ya pasó bastante tiempo. Por esa razón sí es importante pues ya estar al corriente con todos los trabajitos, ¿vale? Pero ya al final de la clase de hoy les doy más o menos la información para que todos la logren escuchar. Igual esta clase recuerden que se queda grabada y ya la pueden revisar posteriormente por ahí para los que no se hayan conectado y demás. Pero bueno, entonces, a grandes rasgos es lo que hemos visto. El día de hoy nos vamos a meter ya de lleno en la parte del hardware y el software, ¿vale? Vimos que esas eran dos partes muy importantes del equipo de cómputo, y la primera se refería a todos los dispositivos físicos, lo que yo puedo tocar o interactuar con él, todo lo que es teclado, monitor, ratón,
entre muchos otros dispositivos que en un momento vamos a revisar cuáles son sus funciones y cómo se clasifican, porque dentro del hardware tenemos dos clasificaciones que ya más o menos les había mencionado, hardware interno y hardware externo, ¿sí? Y dentro del software también tenemos tres, que son el software de aplicación, software de sistema y software de programación, ¿sí? Que son tres clasificaciones que nosotros podemos encontrar dentro del software. Dentro de la parte del hardware se supone que, como les digo, es hardware interno, externo y tenemos los dispositivos periféricos que ahí podemos de alguna manera clasificarlos, no tanto aparte, pero sí mencionar que existen dispositivos que se les conoce como periféricos y tienen, digamos, tres clasificaciones: dispositivos de entrada, de salida y de almacenamiento, que es lo que vamos a revisar a grandes rasgos el día de hoy. Ya lo habíamos visto en clases pasadas, pero lo vimos como una pequeña introducción. Solamente vimos que el hardware es la parte física, lo que podemos tocar, y el software la parte lógica, los programas y aplicaciones, lo que solamente puedo observar y no puedo manipular, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver a grandes rasgos qué es toda esa parte, ¿vale? Entonces, enseguida les voy a compartir un texto. El texto que les voy a compartir, como ya ustedes bien lo saben, se los voy a estar compartiendo en los grupos, en el de Face, en el de WhatsApp, para que ustedes lo tengan a la mano y puedan revisar. Si en este momento quieren ir sacando sus apuntes y demás, también es válido, ¿sí? Y ya lo pueden complementar después, ¿vale? ¿Alguna dudita? Por ahí escuché que alguien quería participar, ¿no? Muy bien. Bueno, si no hay duditas, entonces vamos a continuar con esta parte. Les voy a compartir enseguida entonces esta información que, como les vuelvo a repetir, es acerca de los dispositivos que componen un sistema de cómputo. Primero vamos a ver una introducción que es un sistema de cómputo y demás, que ya lo hemos visto a grandes rasgos en clases pasadas, pero ahorita nos vamos a meter de lleno en todo eso, ¿vale? Entonces les voy a compartir un archivito. Como les digo, esta información que les voy a estar compartiendo, se las voy a estar compartiendo tanto en los grupos de WhatsApp como de Face para que los puedan revisar detenidamente, ¿vale? Entonces, espero que lo puedan visualizar todos de buena forma. Me voy a venir un poquito más arriba para que la información, este es un librito que yo utilizo mucho en mis clases para revisar ciertos conceptos, pues no tan básicos, algunos conceptitos que nos pueden ser de ayuda, ¿vale? Bueno, les voy a ir dando una pequeña lectura, vamos a ir aquí, digamos, realizando la lectura guiada y ya posteriormente les voy a estar dando alguna breve explicación, aunque todo esto lo voy a tratar de revisar de manera un poquito rápida porque es mucha información y alguna de ellas ya les estoy elementos principales, como lo vimos con la tarjeta madre, con el procesador, memoria RAM y demás, ¿vale? Pero bueno, aquí tomando la lectura de esta bibliografía, nos dice lo siguiente. Tomemos un caso concreto que en realidad podríamos decir que se trata de uno de los aspectos donde la informática y la tecnología desarrollada en torno a ella han generado el mayor impacto en la sociedad actual. En este caso, los sistemas de información. Ya vimos que la informática se encarga de la gestión de la información de manera automática, ¿sí? O el procesamiento de la información de manera automática, ¿sí? ¿Por medio de qué? De las computadoras o de los sistemas de cómputo o sistemas de información, ¿sí? En este caso, se supone que eso es la base de lo que estamos estudiando nosotros en esto de la computación. Acuérdense que computación e informática van de la mano. Ya más adelante nos vamos a meter de lleno en la importancia de la informática y algunas otras cosas que también nos compete revisar, ¿sí? Dentro de este curso. Bueno, un sistema de información es un conjunto de partes que interactúan entre sí para lograr un objetivo. En este caso, el sistema de cómputo tiene como objetivo procesar la información, ¿sí? Ese es el objetivo primordial de cualquier sistema de información. Y con procesar nosotros nos referimos a que la va a copiar, la va a pegar, la va a enviar, la va a recibir, etcétera, etcétera, ¿sí? Procesar o gestionar es básicamente, podremos decirlo así, aunque no sería tal vez el caso exacto, una especie de sinónimo. Digamos, el procesamiento de información se refiere a gestionarlo, ¿sí? Voy a estar administrando, gestionando o procesando por medio de un sistema de información, ¿sí? En este caso, sí, gestionarla, administrarla.
Como todo sistema, presenta dos características fundamentales. Cada elemento es en sí mismo una unidad que puede ser analizada y estudiada en forma independiente. Entonces, este sistema de cómputo está compuesto por varios elementos, ¿sí? Todos estos elementos son el hardware, ¿sí? Y dentro del hardware, como les vuelvo a repetir, tenemos el hardware interno y el hardware externo y tenemos los dispositivos periféricos, que es lo que nos vamos a dedicar en esta ocasión a revisar, ¿sí? No podríamos entonces nosotros utilizar un sistema de información si nosotros quitamos un elemento y decidimos que el sistema debe de funcionar así. Tomen en cuenta que todo sistema informático de información debe de tener o contar, en este caso, con todos y cada uno de los elementos para que funcione de la manera más correcta posible, ¿sí? Entonces, sin uno de los elementos va a ocurrir algún problemita y ya no vamos a poder nosotros gestionar o procesar la información de manera correcta, ¿sí? Entonces, eso es importante, tener en cuenta que el sistema debe de contar con todas sus partes para trabajar como se debe. Entonces, un sistema informático es aquel que realiza este proceso de manera automática, utilizando para esto tres subsistemas. Entonces, esto todavía no lo habíamos revisado, pero todo sistema informático, que en este caso se apoya de una computadora, por eso estamos viendo ahorita esto de computación, siempre lo que va a hacer es apoyarse en estos tres subsistemas, ¿sí? El primero de ellos que les voy a mencionar en un momento, el subsistema físico o hardware, que en este caso es lo que ya habíamos nosotros revisado, que es la parte del hardware, ¿sí? Recuerden, ya habíamos dicho, el hardware es las partes físicas, todos los elementos y soportes, como menciona aquí, que nos permiten ingresar, procesar datos y que yo puedo manipular de manera física, que puedo, que son tangibles, que yo puedo utilizarlos, manipularlos, ¿sí? Así como también obtener resultados y almacenarlos. Recuerden, el sistema físico o hardware, estamos hablando de las partes físicas, partes tangibles. El subsistema lógico o software son los elementos no tangibles, lo que yo no puedo tocar, solamente puedo observar y que facilita el tratamiento de información. En este caso, dentro del software nosotros podemos englobar la parte de la interfaz. Recuerden que ya les había mencionado que para poder utilizar un equipo de cómputo, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que una interfaz proporcionar las facilidades para yo manipular mi equipo. Esta interfaz está dada gracias a el subsistema lógico o software, que es la parte no tangible, lo que yo solo puedo observar, pero yo no puedo tocarlo o manipularlo como lo hago con el hardware, ¿sí? Entonces, mediante esta interfaz que nos proporciona el software, nosotros podemos interactuar con el sistema. Dicho de otro modo, son los programas que ejecutamos a través del hardware. Entonces, esta podría ser otra definición que nosotros podríamos recordar muy fácilmente. El software, entonces, son los programas que ejecutamos a través del hardware. Esa podría ser otra definición que podríamos nosotros tal vez recordar muy fácilmente cuando nos pregunten, ¿qué es el software? Ah, bueno, pues son los programas que ejecutamos a través del hardware. Y recuerden, el hardware, pues estamos hablando de los elementos y soportes físicos, todo lo que nosotros manipulamos, que ya revisábamos en clases pasadas. Estos son los dos primeros o principales subsistemas de un sistema informático, que es en lo que nos vamos a meter el día de hoy, en lo que es hardware y lo que es software, ¿sí? También tenemos otro subsistema que no les había mencionado, pero que pues técnicamente también es indispensable para que funcione un sistema informático, que es el subsistema humano o humanware, que en este caso somos nosotros, los seres humanos, que manipulamos estos sistemas de información o sistemas computacionales, ¿sí? En este caso, entonces, está compuesto de los recursos humanos, nosotros mismos que gestionamos y administramos el sistema. Entonces, esta podría ser llamada el subsistema humano o humanware, que en muchas ocasiones no lo mencionan o no se mencionan. El humanware, pues nosotros mismos que gestionamos y administramos el sistema, ¿sí? En este caso, somos los que damos el significado y los que podemos nosotros manipular tanto hardware y software para pues darle un sentido a nuestro sistema informático o sistema computacional,
¿vale? Entonces, en este caso, este subsistema lo encontramos, o podremos decir que serían nosotros las personas que manipulamos y que mantenemos al sistema en funciones o funcionando correctamente, ¿sí? Ahí entramos ingenieros, analistas, programadores, operarios, etcétera, y los usuarios que utilizamos el sistema. Entonces, dentro de todo esto, ahí entramos todos nosotros, tanto los usuarios como los podríamos decir, los programadores, que son quienes crean los programitas, ¿vale? Entonces, ya vimos esos tres subsistemas. El primero que dijimos que es el hardware, software y humanware. El sistema físico o subsistema físico, que es todas las partes físicas, los elementos y soportes. El subsistema lógico, que es el software, todos los programas y aplicaciones. Y el subsistema humano, que pudiéramos decir que es el humanware. Son los tres subsistemas que componen todo sistema informático, ¿vale? Pero bueno, entonces, en este caso son tres subsistemas y nos vamos a enfocar en describir cada uno de ellos, ¿sí? Aquí en esta parte, si ustedes observan en la bibliografía, en el libro que les estoy mostrando, del que estoy sacando esta información, nos aparecen algunas palabras que, como les vuelvo a repetir, esto se los voy a compartir en el grupo un poquito más tarde, terminando la clase, o si no el día de mañana, para que ustedes también puedan de aquí rescatar cierta información. Bueno, aquí viene un glosario de qué es lo que significa interfaz y algún dato extra para que ustedes lo puedan entender un poquito mejor, ¿vale? Entonces voy a proseguir, vamos a revisar entonces aquí algunos iconos que nos hacen referencia a lo que mencionábamos, a la parte lógica. Todo lo que tiene que ver con software es parte lógica, son todas las aplicaciones o programas. Aquí vemos más o menos una imagen referente a ese subsistema que compone un sistema informático, ¿vale? Entonces, ¿cuáles serían a grandes rasgos las características de una computadora? Podemos nosotros entonces definir una computadora como una máquina electrónica. Ya habíamos visto en las generaciones de computadoras que hace muchos años las computadoras no se les podía considerar máquinas electrónicas porque no funcionaban por medio de estos circuitos integrados que hoy en día sí contienen todas las computadoras. Entonces, hoy en día sí podemos decir que las computadoras son una máquina electrónica que a través de un proceso de digitalización que hace un momento les mencionaba, o que más bien se podía observar en nuestro glosario, convierte los datos en información. Entonces, en este caso, lo que nosotros pretendemos con una computadora es convertir datos en información. Tomen en cuenta que un dato es una cosa, información es otra. Un conjunto de datos es lo que generan la información. Si un dato por sí solo no puede ser información. Es parte de toda una cadena de información. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, si bien en sus inicios fue pensada como una poderosa máquina de calcular, en la actualidad se le define como un equipo de propósito general. ¿Por qué? Porque pues nos ayuda a realizar diferentes tareas. Como ya lo revisamos en la evolución histórica de todo lo que es la computadora, la computación y demás, si se pudieron dar cuenta, las primeras computadoras eran para realizar cálculos muy grandes que una sola persona o varias personas pues no podían realizar. Entonces, en este caso se ideó una computadora que pudiera facilitar esa tarea. ¿Cuál tarea? La de poder, en este caso, realizar cálculos muy grandes. Hoy en día ya no son solamente enfocadas a eso. Hoy en día las computadoras nos ayudan a hacer desde cartas, reportes, oficios, recetas, calcular ingresos, egresos de una empresa, etcétera, etcétera. Se pueden hacer muchísimas cosas con una computadora, entonces ha ido avanzando todo esto y evolucionando todo esto de la computación y gracias a ello una computadora hoy en día tiene un propósito general, o sea, hace poder resolver muchas tareas, ya sea de oficina o de algunos otros rubros. Bueno. Esta es la característica que la distingue especialmente de otros dispositivos similares, ya que de acuerdo con el programa que se ejecute puede convertirse en una máquina de escribir, de dibujo, de edición, de reproducción de audio y video o de comunicación, entre muchas otras tareas. Como les vuelvo a repetir, una computadora puede ayudarnos a solucionar infinidad de tareas hoy en día, cosa que no sucedía en el pasado. Entonces, por eso es importante el estudio de este campo o de esta disciplina, ¿vale? Bueno, esa es la característica o las características que podríamos nosotros definir de una computadora. Ahora, vamos a comenzar ahora sí a meternos de lleno en la parte del hardware, ¿sí?
Ya les había mencionado, en la parte física son todos los elementos y soportes, lo que yo puedo utilizar como teclado, ratón, monitor y algunos otros que vamos a mencionar en un momento. Pero bueno, el hardware, ¿de dónde proviene el término? El término hardware en computación, porque pues, tal vez podríamos encontrarlo en otra parte, pero estamos hablando aquí en computación, se utiliza para denominar el soporte físico o al conjunto de elementos tangibles, lo que yo puedo tocar, integrados por los dispositivos eléctricos, cables periféricos, que son dispositivos que hace un momento les mencionaba, y cualquier elemento físico conectado al equipo. Entonces, en este caso, esta es la definición formal de lo que es el hardware, ¿sí? Son los elementos físicos, todo lo que yo puedo tocar, ya sea cables, dispositivos periféricos y demás. Computadora podemos nosotros clasificar el hardware de acuerdo con la función que cumplen los diferentes dispositivos dentro de nuestro sistema informático. Entonces, de acuerdo a la función que cumple cada uno de los dispositivos que pertenece al hardware, de esa manera es como yo pudiera entonces clasificar a estos diferentes dispositivos que se encuentran englobados en todo lo que es el hardware, ¿sí? Según este criterio, entonces encontramos dispositivos que permiten la entrada de datos, como el teclado o el mouse, que estos podríamos decir que son dispositivos de entrada, y dispositivos para el procesamiento, como el microprocesador, como su nombre lo dice, pues procesa información, o las memorias, que dicho de otra forma nos ayudan a procesar la información porque la almacenan dentro de ellas, ¿sí? Y también tenemos dispositivos de salida, ¿sí? Que en este caso nos arrojan resultados de lo que yo pretendo resolver en mi computadora, ¿sí? Por ejemplo, la pantalla podríamos considerarlo un dispositivo de salida, o la impresora. Son dispositivos que en un momento vamos a revisar cuál es su función. Esta es la parte general de lo que es el hardware: elementos y soportes físicos tangibles, dentro de los que se encuentran cables, dispositivos eléctricos, periféricos y demás. Y ya vimos que de acuerdo a las funciones que cumplen dentro de un sistema, es de la manera en que nosotros los vamos a poder clasificar, ¿sí? Son tres clasificaciones entonces: entrada, salida y almacenamiento. A los dispositivos de almacenamiento nosotros también les conocemos como dispositivos de entrada y salida. Se los menciono para que no se me vayan a confundir, pero ahorita en un momento vamos a revisar a qué se refiere aparte. Entonces, aquí les muestro un pequeño esquema, como les vuelvo a repetir, toda esta información se las voy a compartir en el grupo para que ustedes la puedan revisar, puedan hacer ahí por ahí sus esquemitas ustedes también, puedan revisar más a detalle ciertos datos y demás, ¿sí? Recuerden que ya habíamos mencionado en clases anteriores que todo sistema informático trabaja a través de tres fases muy importantes: entrada de datos, procesamiento de información o de los datos que ya introduje, y la salida o los resultados que yo espero obtener. Entonces, aquí más o menos, porque se supone que yo solamente les di esas tres fases o etapas que debe de considerar todo sistema informático. Aquí tenemos entrada, proceso y salida, en este caso, ¿sí? Pero dentro de la parte de la entrada, nosotros estamos definiendo qué dispositivos me van a ayudar a captar la información o a enviar la información a mi equipo: el teclado, el mouse, el escáner, el micrófono, el lector de código de barras. Son algunos elementos de hardware que me apoyan a mí para poder introducir información en el sistema de cómputo o en el sistema informático, ¿sí? Ahora, ¿qué elementos de hardware me ayudan a procesar la información? El microprocesador, las memorias, el almacenamiento, en este caso se refiere a guardar la información, y estos dispositivos lo que me ayudan es el microprocesador a procesar la información y las memorias a almacenarla, ¿sí? Por último, tenemos la fase o etapa de salida. En esta fase, a lo que nosotros vamos a hacer referencia es a cómo es que yo puedo obtener los resultados de mi información que yo introduje y que ya se procesó. ¿Por medio de qué dispositivos? Del monitor. En el monitor yo voy a poder visualizar la información que ya procesó mi equipo.
La impresora me va a ayudar a imprimir documentos que ya fueron procesados por mi equipo y que ya pude yo obtener un resultado final. Y las bocinas, que en este caso se refiere al audio que yo puedo estar escuchando. Entonces, este esquema nos ejemplifica palabras más, palabras menos, cómo es que trabaja todo sistema informático apoyado en qué dispositivos. ¿Vale? Entonces, tenemos por ahí algunos otros dispositivos de almacenamiento, como son los discos duros, los CD, los DVDs, las pendrive, que son en este caso las memorias USB, entre algunas otras memorias. Entonces, este esquema nos ayuda a entender un poco más a detalle cómo trabaja un sistema informático y cuál es la fase en la que nos ayuda cada uno de los dispositivos de hardware. Como les vuelvo a repetir, la primera etapa es entrada de datos, la segunda etapa procesamiento de información o de los datos en este caso que introdujimos, y por último la salida o los resultados de la información. ¿Sale? Por ahí tenemos en la parte derecha de su pantalla, se supone que pueden observar el pequeño glosario de lo que es un circuito integrado y demás, que es lo que uno de los conceptos que vamos a estar estudiando enseguida. Ahora, vamos a pasar a la primer clasificación del hardware, que es el hardware interno. ¿Sí? En este caso, el hardware interno lo componen los siguientes dispositivos. La unidad central de proceso, que nosotros ya lo vimos anteriormente y que es la famosísima CPU, ¿sí? Esas son el significado de la sigla CPU, en español es unidad central de proceso o de procesamiento, también lo podemos encontrar con esas palabras. Es entonces el componente fundamental de una computadora, ya lo vimos, es prácticamente el cerebro porque se encarga de interpretar y ejecutar instrucciones, realizar infinidad de cálculos y procesar los datos que nosotros como usuarios vamos a estar ingresando en nuestro sistema informático. Entonces, su principal componente es el microprocesador y es un circuito integrado, como les mencionaba. eh, No me voy a meter en ella para evitar comerme más tiempo. Y en este caso, este circuito integrado, que es nuestro microprocesador, interpreta las instrucciones contenidas en los programas y procesa los datos. Eso es la manera en cómo funciona la unidad central de proceso. ¿Sí? De este componente, entonces, dependen en gran medida la velocidad del equipo. No es al 100% dependiente la velocidad del equipo del microprocesador, pero en gran medida sí depende del mismo. También depende de algunos otros elementos que vamos a mencionar enseguida. El microprocesador, entonces, ya lo mencionábamos, es el cerebro principal de la computadora y junto con los restantes circuitos que integran el CPU, como las memorias y otros circuitos, lo que pueden hacer es procesar la información y demás. Aquí en la imagen que aparece en su pantalla, podemos observar lo que es una tarjeta madre, ¿sí? Aquí en la parte derecha, donde se ve como un pequeño cuadradito en color blanco, es donde se inserta nuestro microprocesador. Entonces, como ya mencionábamos en clases anteriores, la tarjeta madre es donde se van conectando todos los dispositivos del hardware interno, el microprocesador, la memoria RAM, la memoria ROM, entre algunos otros dispositivos que en este momento vamos a revisar. Tenemos también entonces la unidad de control que es parte de la CPU, ¿sí? También en la parte inferior de su pantalla ustedes pueden observar cómo se ve un microprocesador. Más o menos así es como se vería un microprocesador. ¿Vale? Bueno, hasta aquí. ¿Alguna preguntita? ¿Algún comentario? Voy muy rápido, voy muy lento. Hemos visto bastante información, pero es información que ya habíamos revisado en clases anteriores. Sí va rápido, profe. Y yo escribo rápido, pero sí mucho. Oye, profe, Me voy ya un me quedé poquito, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. me voy un poquito rápido porque vimos algunos conceptos, pero igual si voy muy rápido me pueden decir, ¿eh? Oye, profe, tengo una duda. Al principio, Sí, adelante. hasta arriba hablamos de los sistemas de información, que es un conjunto de partes que interactúan, objetivan entre sí, su objetivo es procesar información hasta arriba, los sistemas de información. Ahí había dos Ujú. características. ¿Cuáles eran, profe? En la parte De los principal, sistemas, me dice al principio, los sistemas de información. en la primera parte, me dice por aquí, ¿no? Ahí están.
Pero Ahí también están, que esas dice cosas nos dos las dan. características. ¿Cuáles son, profe? No, como que no las alcanzo a... Déjame reviso la línea, porque es donde nos da la descripción de lo que es un sistema de información, ¿no? Ahí está, un sistema de información es un conjunto Sí, de... ahí las dos características fundamentales, porque un sistema de información tiene más, las que nos menciona es que cada elemento es en sí mismo una unidad que puede ser analizada. O sea, hace que este sistema lo componen varias partes que podrían considerarse como un sistema mismo. Así es como podríamos nosotros definir esa primer característica, ¿sí? Ok, Y también podemos nosotros decir que este sistema requiere de estas partes para que pueda funcionar de manera correcta. Entonces, esas son las dos características. Cada parte se puede considerar como un propio sistema, pero deben de funcionar todas en conjunto. Si no, de lo contrario, pues no podría funcionar como se debe el sistema. ok. La primera ya la entendí, pero la segunda no. Ajá. Sí, o sea, por ejemplo, cada elemento que mencionamos, o sea, la primera nos dice, cada elemento es en sí mismo una unidad que puede ser analizada y estudiada en forma independiente. O sea, ya nosotros vimos la tarjeta madre, la podemos analizar eh, independientemente. Podemos analizar memoria RAM, podemos analizar todos los dispositivos, los podemos analizar de uno por uno de manera independiente. Esa es la primera característica. La segunda, en este caso, es que nos dice aquí, no podemos quitar un elemento sin que el funcionamiento del sistema se altere significativamente o deje de funcionar. Entonces, todos estos elementos los podemos estudiar de manera independiente, pero para que el sistema funcione correctamente deben de estar en armonía. Si no, de lo contrario, pues el sistema no funciona. Esas son las dos características que pudiéramos mencionar. Ok, ya. Está bien, profe. Muy bien. En ese caso, se supone que esto nada más es, digamos, para que tomen en cuenta esas características, pero lo que me interesa más en este punto es entender lo que es hardware, software, que ya vimos un poquito, por eso me estaba yendo un poquitín rápido, ¿eh? No crean que es por otra cosa, sino porque ya habíamos revisado un poquito lo que es hardware y software, ¿vale? Muy bien. Por ahí, Monse, me parece que quiere participar. Buenas noches. Yo nada más Adelante. quería comentar que como que a mí me Buenas está noches. costando un poco de trabajo. Hay algunas cosas que sí me cuesta Ajá. trabajo entender. No soy como que muy a la informática. Yo quisiera un poco de paciencia. Sí va un poco rápido, pero sí trato de entenderle. Incluso me he atrasado en las actividades por lo mismo. Bueno, y aparte de que estoy dobleteando laboralmente. Entonces sí quisiera un poco de paciencia. Bueno, no sé si se Sí, pueda. sí, no hay problema. Ahí recuerden que las clases se les van a estar, se les comparten grabadas, entonces ahorita me voy un poquito rápido para que no nos coma un poquito el tiempo, pero recuerden que de todos modos ustedes pueden ir revisando las clases. El día de hoy estoy seguro que no vamos a acabar con este tema porque es un tema muy extenso y como les vuelvo a repetir, me voy un poquito rápido porque ya vimos, por ejemplo, que es el microcontrolador, que es el CPU, que son prácticamente parte de lo mismo. Ya vimos también acerca de qué es el software, qué es el hardware, entonces por eso me voy un poquito rápido, pero no se preocupen, de todos modos, ustedes pueden revisar la clase posteriormente, el material se los voy a compartir, pero está bien que me digan para irme un poquito más despacito, ¿sí? Y tratar de meterme un poquito más de lleno en cada una de explicaciones que nos comparte o que les estoy más bien compartiendo del libro, ¿vale? Entonces voy a tratar de Nada irme un más poquito más despacio recuérdeme, para cualquier cosita. ¿manejamos portafolio de evidencias también en esta materia? ¿Sí lo había mencionado? Sí, sí, ya les había mencionado. De hecho, les mencioné, no recuerdo si fue en la tercera o segunda, creo que fue en la tercera clase, que me podían enviar los trabajos por medio de correo electrónico, por WhatsApp o en su defecto por Facebook, que también tenemos un grupo ahí para que se les pudiera facilitar un poquito más. ¿También se la puedo mandar por foto de mi libreta? Sí, también se vale. Si gustan, podemos ir revisando todo eso ya antes de terminar la clase, porque como les mencionaba al inicio de la misma, ya esta semana ya tendríamos que estar todos al corriente, porque ya digamos es la tercera semana que estamos trabajando. Ok.
Profe, Muy bien, nos Dianita. estamos mandando Sí. las tareas, pero también los resúmenes se los mando. No es necesario. A mí lo que me interesa un poquito más son las tareas por este momento. Ya más adelantito, lo que vamos a estar haciendo es exámenes. Entonces, los apuntes les van a servir para los exámenes. ¿Sí? Los exámenes no están difíciles, no va a ser cosa del otro mundo, pues. Ya les estaría avisando porque ya vamos a llegar al final de la materia. Está bien. Sí, igual no se preocupen, los exámenes no los hago difíciles, pero toda la información que comparto, tanto en las clases como lo que les comparto en el grupo, es información de que pueden ir rescatando para, digamos, lo más importante, estudiarlo, tenerlo bien entendido. Entonces, los exámenes no son difíciles. En un examen pues, puede ser que les pregunte, no sé, ¿qué es el hardware? Y ya ustedes me responden, pues el hardware es la parte física o parte tangible del equipo de cómputo. Sí, por lo regular no hago exámenes abiertos, casi todos son exámenes de opción múltiple, entonces no es tan complicado, pero esos apuntes les van a servir para estudiar y las tareas a mí me sirven para el portafolio de evidencias. Ok, está muy bien. Muy bien. Gracias. Sí, de todos, cualquier dudita o así, no se preocupen, no duden en preguntar, es entendible que tengan por ahí duditas. Bueno. Si no hay más, entonces puedo continuar. Me voy a ir más despacito para que no haya ahí tanto problema, ¿vale? Y ya cualquier cosita, ahorita me dicen, ¿vale? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a continuarla entonces. Tenemos, ya dijimos, hardware, tenemos que son los elementos físicos, todos los soportes físicos, la parte tangible. Como les mencionaba, este pequeño esquema nos ayuda a entender un poco mejor cuáles de los dispositivos que nosotros usamos en nuestro equipo se dedican a cuál fase, a la fase de entrada, de proceso o de salida de información. ¿Sí? Entonces, vemos la primera o estábamos viendo la primera clasificación, que es el hardware interno. ¿Sí? Ya vimos que es la unidad central de proceso, que es el CPU. En este caso ya dijimos, es el cerebro de nuestro equipo. Y el microprocesador, pues técnicamente es la parte principal del CPU. Y dentro del CPU también tenemos una parte que es de suma importancia también para que trabaje de manera correcta el CPU o la CPU, que es la unidad de control. ¿Cuál es la función de la unidad de control? Coordinar todas las actividades de la computadora. Por eso se le llama o se le nombra unidad de control. Todos los recursos entonces del sistema son administrados por este circuito. Es un circuito muy pequeño que pudiéramos nosotros decir que es tal vez no microscópico, pero sí muy pequeño. ¿Sí? Esta unidad de control entonces es su función, controlar, coordinar las actividades de la computadora. ¿Sí? Entonces, la unidad de control contiene una lista de todas las operaciones que debe realizar la CPU, entonces por eso el control le dice al CPU, tú tienes que realizar estas funciones o estas operaciones y listo, ¿sí? Y cada instrucción está acompañada por un código que determina en qué orden debe ejecutarse. También por eso lleva el nombre de unidad de control, porque controla en qué orden deben de ejecutarse los procesos que va a llevar a cabo el CPU o la CPU. Entonces, estos dos dispositivos, digamos que ¿sí? Se pudiera decir. Entonces, por lo tanto, la unidad de control es el circuito que supervisa y controla a los restantes componentes del sistema y regula el trabajo que éste debe realizar. Entonces, por eso su nombre de control, porque todo lo controla, ¿sí? Desde los procesos que lleva a cabo el CPU, la coordinación de todo lo que tiene que realizar y demás, ¿sí? Entonces, esta parte o este dispositivo lo que hace es coordinar, seleccionar también y verificar también, en este caso, interpretar las instrucciones que debe realizar la CPU y de qué programas se deben realizar y después verifica que éstas se estén ejecutando de manera correcta. Entonces, el trabajo de la unidad de control va de la mano con el trabajo del microprocesador y dentro de todos estos podríamos nosotros decir que está la CPU, ¿sí? O el CPU está compuesto por microprocesador y unidad de control, ¿sí? Entonces, como les mencionaba hace un momento con la parte de las características. Las características, ¿aquí a qué se refieren? En un sistema de cómputo, un sistema informático que se refieren a que
va a haber elementos que componen este sistema informático y dentro de estos elementos podríamos desglosar más elementos. En este caso, me voy a volver un poquito al inicio. La unidad central de proceso CPU está compuesta por el microprocesador y por la unidad de control. ¿Sí? Entonces la CPU, podemos ir a, bueno, microprocesador y unidad de control. Son dos partes de la CPU, en este caso, que permiten que funcione correctamente. ¿Sí? Y que pues se encuentran dentro de este circuito integrado. Recuerden que la CPU es un circuito integrado, es un pequeño chip, porque en realidad es un chip que me ayuda a procesar, coordinar y lo que se tenga que hacer con la información. Entonces, por eso es importante ir revisando parte por parte, porque cada una de las partes o elementos de hardware, pues tiene más elementos que lo componen en sí. Entonces, por eso es importante el estudio de toda esta parte. ¿Vale? Entonces, esta es la unidad de control. Ya vimos, microprocesador y unidad de control pertenecen a la CPU, ¿sí? Digamos que la conforman para que trabaje correctamente. ¿Dónde van empotradas esta unidad o esta CPU? Sobre la interconexión con los demás dispositivos. Entonces, vamos hasta aquí con esta parte. Bueno, esa es la unidad entonces de control. Tenemos también la unidad aritmético-lógica, ¿sí? La unidad aritmético-lógica también pertenece a la CPU, digamos que ese microchip tiene todas estas unidades, ¿sí? Tenemos entonces que la unidad aritmético-lógica, la función de esta unidad por sus siglas UAL o ALU, como se podría describir en inglés, es realizar los cálculos aritméticos, como suma, restas, multiplicaciones, divisiones o potencias que se tengan que realizar en el procesador. Recuerden que mencionamos anteriormente que los equipos de cómputo, las computadoras, fueron ideadas en un principio para resolver operaciones matemáticas y ese sigue siendo de alguna manera la esencia de su funcionamiento. Las computadoras procesan una cantidad enorme de sumas, de restas, de multiplicaciones, divisiones y de todas las operaciones aritméticas básicas. ¿Para qué? Para poder resolver tareas que a veces nosotros creemos que son muy simples, pero que conllevan cierto grado de procesamiento de operaciones matemáticas. ¿Vale? Entonces, esta unidad aritmético-lógica a eso se dedica, ¿sí? A coordinar que todas las operaciones aritméticas y las operaciones lógicas que realiza la CPU se realicen de manera correcta, ¿sí? Entonces, estas operaciones lógico-comparacionales o las lógico-comparaciones o lógico-comparaciones definidas, como nos menciona aquí, se tienen que realizar en esta unidad. Como mencioné, la unidad de control se encarga de controlar que todos los procesos se ejecuten como se debe. Y la unidad aritmético-lógica lo que hace es revisar que todas las operaciones aritmético-lógicas se ejecuten de manera correcta, ¿sí? Entonces, este pequeño circuito que va dentro de la CPU es el encargado de realizar el procesamiento de los datos. Cuando la unidad de control encuentra una instrucción aritmética lógica, le envía a el control de este circuito. Digamos, la unidad de control dice, esta operación es una operación que tiene que realizar la unidad aritmético lógica, entonces lo que hace es mandarla hacia ese circuito. Pero tomen en cuenta, ese circuito es parte de la CPU. Entonces hemos mencionado tres circuitos que la conforman: microprocesador, unidad de control y unidad aritmético lógica. Esos tres circuitos, porque en realidad son tres circuitos, conforman en este caso la CPU, ¿sí? Que es la unidad central de proceso o de procesamiento, ¿sí? ¿Por qué unidad? Porque son varias unidades, ¿sí? Englobadas en una sola. Entonces, hemos visto estos tres: unidad de control, unidad aritmético-lógica y microprocesador, que son tres circuitos que nos ayudan a que la CPU funcione correctamente. Recuerden que es el cerebro, así como el cerebro humano está dividido en polo derecho, izquierdo, no recuerdo cómo se le llama, así más o menos está diferenciada, dividida la CPU, ¿vale? Bueno, tenemos entonces estas unidades. Tenemos también la parte de las memorias, ¿sí?
Tomen en cuenta que las memorias también van un poco de la mano con el CPU, pero ya no son parte fundamental, a menos que estemos hablando tal vez de la memoria caché, que la memoria caché sí va de la mano con el microprocesador y con todo lo que conlleva la CPU. ¿Sí? Entonces, recuerden que, como estuvimos viendo anteriormente en informática, el concepto de memoria se refiere a capacidad de almacenar datos. Cuando nosotros hablamos del concepto memoria, estamos haciendo referencia a la capacidad que se tiene para el almacenamiento de datos o información. ¿Sí? Entonces, ya teniendo en cuenta esto, y en este sentido, nosotros podemos decir que mm, tenemos varios tipos de memorias en un sistema de cómputo, ¿sí? Tenemos memorias de almacenamiento primario y las de almacenamiento secundario, que esto todavía no lo habíamos revisado anteriormente, pero son dos tipos de memoria que podemos nosotros encontrar en todo sistema informático, ¿sí? Mientras que en el primer grupo, que son las memorias de almacenamiento primario, encontramos las memorias internas y necesarias para el funcionamiento del sistema. En el segundo, o clasificar las unidades externas de almacenamiento, como lo pueden ser las memorias USB. Dentro entonces de las memorias de almacenamiento primario, podríamos nosotros encontrar la memoria ROM, que ya mencionamos anteriormente, que es la memoria de solo lectura, y la memoria RAM, que es la memoria de acceso aleatorio. Esos son dos tipos de memoria primarias, ¿sí? Tenemos las memorias USB que entran dentro de las memorias de almacenamiento secundario. ¿Por qué? Porque no son indispensables para que funcione el equipo, pero las memorias de almacenamiento primario sí lo son. Sin memoria ROM y sin memoria RAM, mi equipo no puede funcionar. Entonces, por eso son clasificadas como memorias de almacenamiento y son la ROM, que es la memoria de solo lectura, y la RAM, que es la memoria de acceso aleatorio, ¿sí? Y tenemos entonces, como les menciono, las memorias de almacenamiento secundario, que pueden ser las memorias USB y algunos otros tipos de memoria que podemos nosotros conectar a nuestro dispositivo, ¿sí? Entonces, es importante mencionar esa parte para que quede claro. Entonces, las memorias ahí también juegan un papel importante dentro del hardware interno. Recuerden que la memoria ROM y RAM son parte del hardware interno de nuestro equipo. Ahora, me voy a ir un poquito rápido, espero que no se me enojen. La memoria RAM, recuerden que ya habíamos visto un poquito grande las dos, que es, recuerden que las siglas corresponden a Read Only Memory, ¿sí? Y si las traducimos al español, nos podríamos traducir como memoria de solo lectura, ¿sí? Y en este caso se debe el nombre de esta memoria a que solo se puede leer la información, no se puede modificar la información que contiene la misma, ¿vale? Entonces, esta información que contiene la memoria ROM se mantiene intacta y yo no la puedo borrar, solamente puedo leerla. Recuerden que en esta memoria se encuentra almacenada la BIOS, que, como ya habíamos mencionado anteriormente, se encarga de hacer un inventario de los dispositivos conectados en mi equipo. Entonces, esta es la memoria ROM, que ya habíamos mencionado en clases anteriores, ya habíamos hecho, me parece, una mención a la misma. Y también tenemos, como ya les mencioné, dentro de la memoria primaria, las memorias RAM, que en este caso recuerden que las siglas pertenecen al Inglés Random Access Memory, que es la memoria de acceso aleatorio ya traducido al español, y es la memoria que nos permite leer y escribir información mientras el equipo esté conectado y trabajando, ¿sí? Este tipo de memoria entonces es lo que me permite, ¿sí? La información, recuerden que se almacena en esta memoria, es volátil. ¿Por qué volátil? Porque se puede borrar y volver a escribir, borrar y volver a escribir. Entonces, también es importante tener en cuenta que el nombre de este tipo de memoria proviene de ahí, Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. Estamos borrando información, metiendo información. Entonces, son en este caso los tipos de memoria que podemos nosotros llegar a encontrar. ¿Vale? Voy a hacer pequeña pausa hasta aquí. Voy muy rápido. A ver, Dianita. Adelante. Y ahorita fue más leve, pero al principio mucho. Sí, una disculpa, pero es que me fui un poquito rápido porque habíamos revisado algunos datos, entonces
Era nada más como que un más o menos y para no tardarme tanto tiempo. Me interesaba enfocarme un poquito más en estos dispositivos que les mencioné hace un momento, la unidad de control, el microprocesador, la unidad aritmético-lógica y algunos otros que mencioné como la RAM y la ROM, porque no los habíamos visto a detalle. De hecho, la RAM y la ROM fue lo único que vimos un poquito más a detalle en clases pasadas, pero no les había mencionado lo que conlleva la unidad de control o la unidad aritmético-lógica, que fue una de las que mencioné. Por eso en esa me fui un poquito más lento, porque eso no lo habíamos visto, ¿vale? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Gracias, profe. Sí, muy bien. Y bueno, ahorita pues ya nos está comiendo un poquito el tiempo. Entonces, el tema lo voy a dejar, digamos, corto, o lo voy a dejar hasta aquí, lo voy a cortar. En primera, porque no nos va a alcanzar el tiempo, es muy extenso. O sea, todo el hardware interno, revisarlo detalladamente o lo más detalladamente posible es revisar durante varios tiempo. Entonces, por eso lo voy a detener hasta aquí. Ahora, en estos 5 minutitos, por ahí comentaban acerca de los trabajitos. No sé qué tanto se les esté haciendo difícil enviarlos por correo, por WhatsApp o por Facebook. Creo que la mayoría se les hace fácil por correo y por WhatsApp. ¿Sí? Pero recuerden que también tienen ahí la opción de comentarlos en el grupo de Face y también por ahí se los puedo estar recibiendo. Entonces recuerden que de esa manera estamos haciendo nuestro portafolio. Todavía no me estoy metiendo en la parte de crearles algún grupo en Classroom o en Moodle porque creo que todavía vamos pasito a pasito. Pero ya más adelante sí va a llegar esa etapa donde los portafolios de evidencia los vamos a tener que crear en estas plataformas, pero como les digo, es paso a paso, mientras le van agarrando un poquito más la onda, como se suele decir. El próximo Dianita, semestre, profe. ¿qué adelante? Para el próximo semestre nos subimos a Classroom. Sí, sí, es que hay que ir paso a paso porque ya entenderle, simplemente el hecho de que ya le estén un poquito agarrando ahorita la onda aquí a Teams, ya es ventaja. Entonces, por eso no me quiero ir tan rápido. Por eso ahorita todavía les estoy recibiendo trabajos hechos en En el WhatsApp. libretita y demás, porque a veces pues todavía no tienen su equipo de cómputo para trabajar. Entonces yo entiendo también toda esa parte. Por ahí Monse me parece que quiere participar. Adelante. Al momento, ¿cuántas actividades hay que entregarle en total? Ay, a la mano no las tengo todas, pero se supone que la primera que les dejé fue un pequeño collage. Ese es el que tengo ahorita de recuerdo, un collage de lo que es hardware y software. Les dejé ya la clase pasada una tabla de doble entrada de lo que son las computadoras digitales o la clasificación de computadoras digitales, que son macro, super, micro y mini, que es otra actividad. Les dejé una línea del tiempo y me parece que son las actividades que les he dejado. No sé si se me olvida alguna, pero si aún tienen duditas con las actividades, no se preocupen. En primera pueden revisar las clases grabadas. Recuerden que esta clase está grabando, la pueden revisar las veces que ustedes gusten desde la plataforma de Teams, les permite, o si no, en su defecto, ya recuerden que yo las comparto en el grupo de Facebook, ahí se las comparto para que puedan acceder a la hora que ustedes gusten a revisarla también. Y si no, pues yo ahorita reviso y ya si alguien tiene duda con las actividades que hemos estado realizando, se las puedo mandar en un mensajito de WhatsApp para que las tengan ahí presentes, pero creo que hasta el momento no se me olvida ninguna, creo que son 3 las que he solicitado. No recuerdo si se me está pasando alguna, pero creo que sí. Creo que son los collages, la línea del tiempo y la tablita de doble entrada. Creo que hasta el momento son las que he pedido. No recuerdo si llevamos más, pero creo que son todas. Son 3, profe. Sí, ¿verdad, Dianita? Creo que sí son 3. Sí, creo que no se me pasa ninguna. Muy bien. ¿Alguna otra dudita antes de que nos despidamos el día de hoy? Por el momento no. Muy bien. Bueno, si no tiene nadie más ninguna duda y demás, el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. La actividad, ahora sí les voy a dar chance de descansar un poquito porque ya hemos visto actividades. La actividad se las voy a compartir ya el jueves que terminemos o que ya avancemos un poquito más en el tema. Es una actividad sencillona. Ya les estaré comentando el jueves en qué va a consistir. Digamos que por esta ocasión se van a quedar sin tarea, ¿sale? Porque es muy extenso el tema, entonces lo que vamos a hacer es posponer la actividad para el día jueves. El día jueves, ya que avancemos un poquito más, ya les comparto qué actividad se tiene que realizar.
Este tiempo, igual, yo entiendo que a veces tienen que trabajar y demás, yo los entiendo muy bien. Recuerden que los materiales yo se los voy a compartir, entonces los pueden ir revisando. Por ahí más que nada me preocupan los que no han podido estarse conectando a la clase de manera regular. Entonces, si no la pueden ver grabada y demás, recuerden que pueden revisar los archivos que les mando. Básicamente lo que hago es leerlo, explicarlo y por ahí hacerles preguntitas. ¿Sí? Entonces, básicamente, si ustedes lo pueden revisar también ya detenidamente en algún espacio que tengan libre, pues lo pueden hacer y eso también les va a servir de ayuda. Entonces, más allá de que no les estoy dejando tarea, tienen material del cual pueden ir estudiando porque ya hemos visto bastantes conceptos que luego van a venir en nuestro primer examen, ¿vale? Sí. Muy bien. Bueno, y si no hay más duditas, más preguntitas, pues yo me despido. Les deseo una muy buena noche y espero hayan tenido un buen día del amor y de la amistad, que ya estamos casi terminándolo. Y nos veremos entonces el próximo jueves a la misma hora, a las 8:20. Ya les estaré compartiendo yo el link de acceso a la reunión, ¿vale? Si no hay ninguna otra dudita o algún comentario. Gracias, profe. Un abrazo a todos. Gracias, profe. Bonita noche. Gracias igualmente. Igualmente. Muy bien. Buenas noches. Que descansen. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, profe.